damos la bienvenida a la tercera sesión del curso La frontera México-Estados Unidos durante la Revolución Mexicana, impartida por el doctor David Maciel. Agradecemos mucho su asistencia, estamos muy contentos de que mantengan su interés en el curso y por supuesto en los conocimientos que imparte el doctor David Maciel, que no lo tenemos todos los días. Lo tienen muy a gusto en el Colegio de la Frontera Norte, pero hay que aprovechar que viene aquí a México. Muchas gracias por su interés y por su atención. Bueno, pues iniciemos porque, como les digo, tenemos mucho que cubrir y como que se nos vuela el tiempo. Lo vamos a dividir en dos partes. Voy a exponer un rato, vamos a luego tomar así un muy mínimo descanso y luego, como vamos a hablar del villismo hoy, tengo un documental, está subtitulado, sí, no se asusten, ya lo calé, ya lo vimos aquí. Se titula The Hunt for Pancho Villa, la búsqueda, la persecución de Pancho Villa, y trata sobre la expedición Pershing, que ya les hablaré de él, pero es un espléndido documental. Luego lo presentaré más en detalle, pero yo creo que les va a gustar muchísimo. Es un excelente documental de toda la gestión, todas las ramificaciones que tuvo esta persecución, que para qué le adelanto, mejor que lo vean y luego lo platicamos un poquito. Bueno, pues nos habíamos quedado con la caída de Francisco Madero ayer, que el señor Madero, pues un hombre muy bien intencionado, pero un hombre que no entendió la realidad de México y pues hizo unos errores muy serios que le costaron la vida. Había ya muchas intrigas, había mucho descontento de muchos sectores de su gobierno, como mencionamos, y pues yo creo que el error primordial que hizo Madero, que dejó todo intacto del porfiriato, las instituciones, los generales, el ejército, los políticos, sus asesores, todos eran porfiristas. O sea, dejó intacto la situación. Él quería un cambio gradual político. Él nunca entendió, desafortunadamente y muy trágicamente, porque pues yo creo que sí fue una gran víctima y uno de los grandes héroes por su esfuerzo que quería transformar al sistema político mexicano, pero no entendió que el pueblo quería más que un cambio político, y también que los enemigos muy poderosos y muy desesperados con él, de la clase de gobierno que él estaba tratando de fomentar, y aparte pues eran los mismos. Lo último que querían era una revolución. Ellos ni querían siquiera una reforma, ellos estaban muy conformes con el status quo. Y cuando Madero empieza a amenazar este status quo, pues dijeron no. Y como les dije, volvemos la figura como la sombra, que yo diría. Como ustedes saben, hay una espléndida novela, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Yo diría que la sombra de la Revolución Mexicana es Estados Unidos, que estaba donde quiera, y intervino físicamente y militarmente, intervino en varias ocasiones durante la Revolución Mexicana, y también intervino en el desenlace y en el resultado de la Revolución Mexicana. Entonces, pues, general Victoriano Huerta, que el señor Madero, el presidente Madero le había asignado que fuera el general en mando de las tropas. Él luego, desde el principio, empezó a intrigar contra Madero, y como ya comentamos, pues se llevó a cabo este episodio que la conocemos como la Decena Trágica, en la cual arrestan a Madero y a su vicepresidente. Dice que los iban a exilar, pero como ustedes saben, en una noche trágica que dice que los iban a mudar, los bajan de los carros y los asesinan a los dos. Y luego el Congreso hace una farsa y pues Victoriano Huerta se proclama presidente de México. Y él creía que pues igual de ilusoriamente como Madero, no más que de diferente forma, que como tenía el apoyo de Estados Unidos, tenía el ejército estaba intacto, como ustedes se recuerdan. Madero, Díaz no lo lanzó contra los revolucionarios, no hubo batallas en ese momento, esto estaba intacto, el ejército federal. Los rudales estaban intactos. Entonces, pues Huerta tenía todo este aparato, entonces él creía pues que el país ya
ya era de él. Pero pues estaba totalmente equivocado. La reacción fue violenta en contra del usurpador de Victoriano Huerta y ante todo cómo tomó el poder, cómo vilmente mandó asesinar a Madero y asumió el poder a la fuerza. Y luego, bueno, tuvo desde el inicio opositores dentro del Congreso. Ustedes todos recuerdan la figura de Belisario Domínguez, que también lo manda asesinar. O sea, eso era la respuesta de Victoriano Huerta hacia cualquier opositor serio. Entonces, bueno, él cree que ya la hizo, que ya tiene el poder, que tiene el ejército, que tiene los rudales, que tiene Estados Unidos, pero pronto se le empieza a desmoronar, aunque no fue fácil. Incluso, como ustedes saben, aquí empieza la lucha durísima armada de la Revolución Mexicana en el periodo de Huerta, que asume el poder. Pues brotan rebeliones en contra de él, ya había líderes. Emiliano Zapata rompió con Madero desde el principio, entonces él rompe con Huerta inmediatamente porque Huerta otra vez asume mano dura, incluso él ya quería haber aplastado a Zapata si lo hubiera dejado Madero, y luego pues Villa, ¿no? Que es quien nos va a tomar la gran parte de nuestra atención esta noche. Como ya les había dicho y como es la historia muy conocida, Villa tenía una relación muy especial con Madero. Se creía así como el hijo adoptivo de Madero, era así una cercanía, no nomás era de un presidente hacia un general, hacia un líder, sino era mucho más que eso. O sea, había una genuina relación personal entre Francisco Villa y Madero. Entonces, cuando asesinan a Madero, Villa lo toma como que es su misión derrotar a Huerta. Pero pues hablemos un poquito de Villa, de quién era, quién fue, cómo surgió, la importancia de Villa dentro de la Revolución Mexicana. Obviamente una figura ampliamente conocida y afortunadamente tenemos una de las grandes biografías escritas por cualquier historiador, que es el recién fallecido, hace poco que falleció el gran historiador, el doctor Federico Katz, que pasó toda la vida estudiando a Villa. Fue una investigación de 40 años, yo creo que casi no hubo un archivo que se le escapara al doctor Katz, europeos, estadounidenses, mexicanos, de provincia, etcétera. Toda una labor de amor, yo diría, hacia el personaje de Villa. Es un libro, yo creo que todos lo han visto, aquí lo tradujo la editorial Era, de 2 tomos aquí, allá es un libro de este porte, es una biografía meticulosa y yo diría que muy objetiva hacia Villa. No es así una glorificación de Villa, habla de sus limitaciones, habla de sus excesos, habla de su violencia, habla de su carácter explosivo de Villa, pero ante todo es una minuciosa biografía desde su juventud hasta posteriormente de su muerte. O sea, es como decimos, todo lo que quisiéramos saber de Villa y más nos dice este libro. ¿Y qué nos dice él y otros personajes, otros estudiosos de Villa? Bueno, que Villa surge, como ustedes saben, de uno de tantos bandoleros. O sea, hay muchos mitos y muchas, así como historias de cómo surge Pancho Villa. Una muy común es que él toma venganza por la violación de su hermana, por un hacendado, un hijo de un hacendado, y que se convierte en bandido. El porfiriato estaba repleto de bandidos, de gente que así hacía su porvenir, robando bandas, etcétera. Y pues los rudales en gran parte fueron formados para aplacar estos brotes y mantener el orden en lo rudal ante todo, y pues el ejército en lo urbano. Entonces pues Villa era un personaje muy secundario hasta la Revolución Mexicana, nadie sabía de él. Su nombre, como se
cree, porque hay tanto mito y tantas cosas alrededor de Villa, que aún el profesor Katz en algunas ocasiones dice, bueno, yo sostengo con los documentos existentes lo siguiente, pero todavía quedan algunas cosas interrogantes, aún después de 40 años de investigación sobre Villa. Su verdadero nombre, pues se dice que era Doroteo Arango, pero también hay cierta duda, y que después él tomó el nombre de Pancho Villa, de Francisco Villa, y Pancho, como le decían. Tenía unas cualidades inherentes muy especiales, porque obviamente no era un hombre ilustrado, no había tenido gran educación, no era, digamos, no venía de la protección de un gran hacendado como Zapata, que Zapata, curiosamente, también hay muchos mitos alrededor de Zapata. Muchas gentes decían que era iletrado. Pues nada, el doctor León Portilla y otros historiadores han mostrado que Zapata hasta náhuatl sabía, y sabía idiomas indígenas. Y bueno, él ganaba la vida, como ustedes saben, comprando y vendiendo caballos, y era un increíble jinete y conocedor de caballos, y era protegido de uno de los grandes hacendados de Morelos. Pues Villa no tuvo ni un patrón, ni un mentor, ni un padre espiritual, sino creció bastante solo, haciendo su fortuna de esa forma. Entra a la revolución porque escucha a Madero en uno de sus discursos, y desde el primer momento queda fascinado con Madero y la figura de él. Lo que expone Madero de un cambio, pero Villa obviamente va mucho más para allá en su pensamiento. O sea, lo complejo de Villa es que sabemos más de qué reaccionaba en contra de lo que él fomentaba, ¿no? O sea, reaccionaba en contra de los hacendados, reaccionaba en contra de los ricos, en contra de los extranjeros por sus excesos, pero luego cuando tratamos de ver qué exactamente abogaba, incluso fue gobernador después, como ustedes saben, de Chihuahua, sí hizo algunas reformas, pero como que a diferencia de otros líderes, incluso tiene eso de semejante con Zapata, que no tenía una visión de nación, no tenía un plan así, esa no era la mentalidad de ellos. Ellos querían lo inmediato, querían reformar, querían derrotar los excesos, los opresores, los explotadores. Pero luego, bueno, ¿qué venía en su lugar? Bueno, allí le gustaba un político, decía, bueno, él, no, de presidente, y está la famosa anécdota que cuando Villa y Zapata, ¿se acuerdan?, se reunieron aquí en el DF, en la silla presidencial, que le decía Villa, siéntate tú, y Zapata, no, tú, no, yo no me siento cómodo, Zapata, y por fin Villa se sienta, y está esa famosa fotografía de Villa y Zapata hacia al lado de la silla presidencial, y Zapata a su lado, y luego que se fueron a desayunar antes en Sanborns, ¿no?, de Azulejos, y bueno, hay todas estas fabulosas anécdotas de todos ellos. Pero entonces sabemos a lo que Villa abogaba, lo que defendía, que eran los pobres, que eran los que habían sido despojados de sus tierras, que eran los obreros explotados, que él estaba en contra de las injusticias. Todo eso es muy claro. Era un hombre muy terriblemente duro en su forma de reaccionar. Era muy violento, y así su gente. Su brazo derecho, como ustedes saben, era Rodolfo Fierro, que Rodolfo Fierro parecía que sí le fascinaba matar, ¿no? Era un sádico, y tomaba gran placer en eso. No sé cuántos de ustedes han leído el magnífico libro de Martín Luis Guzmán sobre las memorias de Pancho Villa, que tiene un capítulo que la llama no me acuerdo, algo de las balas, ¿no?, que es una anécdota que Rodolfo Fierro personalmente mató a cerca de 200 prisioneros, y lo describe en gran detalle Martín Luis Guzmán, porque anduvo con Villa mucho tiempo, como Vasconcelos y Mariano Azuela y muchos intelectuales que les fascinaba la figura de Villa. Pues entonces
empieza la revolución como gran colaborador y gran aliado de Madero. Villa lo veía como un padre espiritual, como el porvenir, la esperanza de México, y se une a su lucha. Y desde el inicio se ve una gran carisma de Villa como líder. O sea, algo fomentaba Villa, que lo seguían. Era un ejemplo, a diferencia de otros. Bueno, Zapata es lo mismo. Él, como tantos otros generales, ustedes saben, planean una batalla y luego mandan a sus ejércitos y ellos se quedan atrás, ¿no? Así planeando y viendo y todo. Como saben ustedes, cuando la batalla se ponía dura, Villa agarraba su caballo y se iba con su ejército al frente. Entonces, no hay la menor duda de su valentía, de que estaba con sus hombres, se relacionaba con sus seguidores, con sus ejércitos, andaba con ellos, hablaba como ellos, conocía el medio rural perfectamente. Otra vez viene del norte, ¿no? Que vemos aquí cómo la frontera, fíjense nomás todos los líderes que vienen del norte: Villa, Obregón, Calles, Carranza, todos ellos vienen del norte. Otra vez la cercanía a la frontera, otra vez esta zona que nos da a todos estos líderes. Y no es por coincidencia, yo diría que mucho tuvo que ver su experiencia, su crecimiento, su cercanía con Estados Unidos, su relación con la frontera y todo esto. Bueno, entonces empieza Villa así como ser el confidente militar, en cierta forma, de Madero. Le tenía una confianza absoluta y Villa sí le tenía como lo que dijera Madero era ley para Villa. Era el único hombre que yo conozco de estos que Villa le hacía tanto caso y le seguía fielmente todas sus órdenes y todas sus instrucciones. Villa, cuando toma la presidencia Madero, inmediatamente se da cuenta de toda la gente que tiene Madero alrededor de él. Está opuesto firmemente y le dice día tras día a Madero que no haga eso, que desbande el ejército federal, que crea un nuevo ejército, que esos eran los porfiristas los que habían peleado contra ellos, que cómo va a seguir con ese ejército, con esa gente. Madero le dice, no, ya pasó la revolución, ya vamos a crear esto, ¿no? Y luego se acuerdan esa confrontación muy dura que tiene con Zapata, que le dices, general, deje las armas, pero las tierras no, con calma, en las cortes, todo eso se hará con tiempo. La respuesta de Zapata, nuestras tortillas no se hacen con tiempo, queremos ya las tierras. Entonces nunca entendió esta diferencia Madero. Y obviamente pues Zapata no dejó las armas y siguió peleando. Huerta quería inmediatamente ir en contra de Zapata y acabarlo, y casi lo hizo. Y bueno, desde el primer momento hubo una gran hostilidad entre Huerta y Villa. Huerta lo veía como un vil bandido, un iletrado. Él era un militar, no había salido de la escuela, aunque venía de clase muy humilde. Huerta, como ustedes saben, no venía de la oligarquía, pero había surgido por sus dotes militares y había pues llegado a general de las fuerzas y todo esto, pero un hombre con una visión muy estricta de cómo era el país y cómo él quería el país. Era como había sido el porfiriato, que era para los élites y que todo más o menos debería de tener esta continuidad. Entonces pues ya sabemos la suerte de Madero. Entonces cuando asesinan a Madero, entonces pues hay estos levantamientos, ¿no? Por un lado Carranza, por otro lado pues Zapata ya seguía peleando con ellos en el sur. Carranza se considera y se denomina el jefe constitucional, el líder de las fuerzas opositoras. Villa nunca tuvo tampoco, como ustedes saben, una buena relación con Carranza. También los dos no se llevaron, no se entendieron, venían de... Carranza era un hacendado, Villa era pues un gente rural, un bandolero, una gente que venía del campo, su mentalidad era así. Carranza pues venía de otra visión, él también quería una revolución gradual,
más que revolución, un cambio, digamos, una reforma. Yo creo que sería más, claro decir que Carranza tampoco quería una revolución definitiva que cambiara todo. Pero entonces todos estaban en contra de la forma que Huerta había asumido el poder y no podían permitirlo. Entonces, pues surgen todos estos brotes que no se esperaba Huerta. Y bueno, él creía que con el ejército, que como les digo, estaba intacto, que él los iba a poder aplacar. Fue muy dura la batalla entre Huerta y los opositores. Son las grandes batallas, con la excepción de después la batalla de Celaya, pero las batallas del ejército federal en contra de Carranza, Obregón y Villa fue durísima, costó miles y miles de vidas, unas batallas muy espectaculares, con mucha pérdida de vida, muy duras, muy intensas, pero recordarán ustedes quien triunfó mayormente contra Huerta fue Villa. Fue el ejército de Villa, el ejército que él reunió, que lo titulaban, como se acuerdan, la División del Norte. Él es el que se enfrenta a las batallas más singulares en contra del ejército de Huerta. Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí. Y entonces el grueso de la batalla es Villa contra Huerta. Digo, claro, los constitucionalistas y Obregón y Carranza también pelean, también son un factor importante. Zapata menos, porque el ejército de Zapata siempre fue pequeño, ¿no? Y siempre Zapata se restringió a Morelos. Zapata no salía de su área, ¿no? No se sentía cómodo. Él era un líder totalmente regional, totalmente de esa zona. Entonces sí peleaba allí y todo, pero cuando tratan de hacer alianzas entre Zapata y Villa no resulta, porque Zapata no sale, no se enfrenta como Villa quería, aunque sí, siempre se llevaron muy bien Zapata y Villa, se entendían muy bien, venían de similar intereses de clase, tenían intereses semejantes y todo, pero eran gente muy diferente. Villa, como ustedes saben, era una figura ejemplar en lo militar. Claro que luego se va a enfrentar con otra figura ejemplar, que es Obregón, pero fíjese, Villa se le da crédito por ser la primera figura que usa el avión como instrumento ofensivo. También los ataques de caballería pues eran famosos de Villa, ¿no? Eran mitológicos, de lo bien coordinado que estaban esas cargas de caballería, de sus famosos dorados, que era su ejército privado, pero los que se sobresalían los nombraba él sus dorados, que eran así como su ejército personal y que siempre el que más fe les tenía y que los lanzaba cuando la lucha estaba muy fuerte. Entonces, pues poco a poco va creciendo la figura de Villa, va asumiendo una proporción internacional, yo diría. Incluso, yo les mencioné ya lo fascinado que estaba Estados Unidos con la figura de Villa, tanto que hasta Hollywood, como les mencioné, y hay buenos libros sobre este tema que ya los cité, empieza a filmar a Villa, que les parecía así un extraordinario guerrillero, y bueno, era la figura que más se comentaba en Estados Unidos, más se hablaba que la revolución era Villa y que Villa era la revolución, y este gran general que había derrotado al ejército existente de México, y sus batallas eran legendarias y se circulaba mucho su figura. Hollywood lo empieza a filmar, como mencionaba, salen en los noticieros, salen en las películas estos clips de Villa, y también crece el mito de Villa, la leyenda de Villa, todavía antes de que fuera derrotado. Muchos norteamericanos vienen y se asocian a Villa, como también ya mencionamos que varios escritores, periodistas, novelistas también
llegan con esta fascinación por Villa, con esta como con este aire de entender esta figura tan mítica, tan gigantesca, ¿no? tan pues ya legendaria. Entonces, hay varios que escriben libros sobre Villa, como ustedes saben, John Reed escribe México Insurgente, de toda su experiencia con el villismo. Anita Brenner, que ya la mencioné, escribe posteriormente este libro, El viento ¿cómo decimos? The Swept Mexico, que ¿cómo lo traduciríamos? El que arrasó al país. Y bueno, muchos otros. Periodistas venían a cubrir, a entrevistar a Villa y era muy, muy conocido en Estados Unidos. Bueno, entonces derrotan a Huerta. Huerta, cuando ya es derrotado, se exila como tantos otros, otra vez en la frontera. Otra vez la primera ciudad que se establece Huerta es El Paso, Texas. Incluso muere Huerta en El Paso, Texas. Años después de una operación, ya estaba bastante enfermo y lo tienen que operar gravemente del hígado y no se recupera. Ahora, hay algunas, no sé cómo llamarlas, si crónicas o ideas o tesis que plantean que Estados Unidos ya había dado la orden de que Huerta no saliera con vida de esa operación. Yo no tengo ningún documento al respecto, pero se ha manejado esta idea, que también los médicos no ayudaron al asunto en la operación con Huerta. Pero, ¿cómo? Sí, yo sé, pero de todos modos, pues que no, murió de la operación, pero entonces, bueno, no, eso pues, sí. Sí, bueno, ahora tenemos que recordar un hecho que no lo hemos mencionado, que durante estos años de la Revolución estalla la Primera Guerra Mundial, que también es importantísimo este hecho, porque ya el conflicto, Estados Unidos entra, como ustedes saben, a la Primera Guerra Mundial, y tampoco quería Estados Unidos tener que tener frente en México si las cosas no salían bien, y en Europa. Entonces, por eso también Estados Unidos está muy cuidadoso de lo que está pasando en México y pone su atención en México porque no querían tomar el riesgo que saliera mal la situación en México y que tendrían que defender a frontera con México y luego pues estar peleando en Europa. Ahora, el impacto de la Primera Guerra Mundial es fundamental en la Revolución Mexicana por una simple y sencilla, por dos razones. La primera, que parte de los norteamericanos van a pelear a la guerra, ¿no? Entonces van el ejército, van mucha gente, pero como cualquier ejército necesita víveres, necesita uniformes, la economía tiene que surgir, ¿no? Eso es obvio. Tienen que mantener a un ejército bien equipado. Eso quiere decir que la economía de Estados Unidos tenía que estar en 100% de atención, ¿no? de fomento. Pero no había los hombres, porque muchos estaban peleando, igual como pasa en la Segunda Guerra Mundial después, que necesitaban mano de obra. Entonces, miren, aquí concuerda con una de las tesis que he estado abogando en cada sesión, la emigración mexicana. Bueno, eso no tiene que ver con laboral, pero por favor espérense hasta que terminemos, pero eso tiene que ver con el petróleo, que también ya será un factor muy importante después. Pero necesitaban mano de obra, porque tenían que tener la economía así a 100% de ritmo. Entonces, ¿dónde estaban los obreros? Pues qué mejor que en México. Siempre ha sido. La Segunda Guerra Mundial firman el Tratado de Braceros y también importan trabajadores mexicanos para apoyar a la industria armamentista y todo lo que involucra tener ejércitos en campaña. Entonces, pero antes de la Segunda Guerra Mundial está la Primera Guerra Mundial. Entonces, miren, es muy importante tomar en cuenta estos factores, que por eso se desarrollan las grandes olas
de migración mexicana hacia Estados Unidos. Porque primero, en México es un caos económicamente, ¿no? La economía está deshecha por tanto conflicto, tanta batalla, tanta destrucción. Segundo, en Estados Unidos había abundantes empleos. El primer empleo en grande es la agricultura, que ya les he comentado mucho, que se desarrolla en el Valle Imperial y todavía hoy día es una de las grandes zonas agrícolas de Estados Unidos. Inmensa zona agrícola en Estados Unidos. Obviamente cualquier zona agrícola aún hoy requiere mucha mano de obra. Todavía la modernización no puede levantar sandías, melones, ¿no? Digo, todavía se necesita mano de obra. Entonces, igual en ese entonces, no, pero la agricultura es una parte. Otra parte importantísima es los ferrocarriles. ¿De qué les servía a los dueños, a los granjeros, si no podían exportar las legumbres y las frutas a otros mercados? No era para el consumo interno de California o de Arizona, no había tanta población, pero sí había muchísimo producto. Entonces, obviamente lo obvio es exportarlas, ¿no?, a mercados. Entonces, aquí viene la creación de las vías ferrocarrileras en Estados Unidos, en la frontera. ¿Quiénes son el grueso de los obreros que crean esto? Mexicanos. Entonces, aquí hay la segunda dimensión de la necesidad de mano de obra, que es el ferrocarril. Y en ese entonces, pues tenían el ferrocarril era el modo de transporte principal de comercio, el ferrocarril y el barco, ¿no? Pero internamente eran las vías ferrocarrileras. Entonces, este es también por qué había tanto empleo en Estados Unidos. Nomás nos salimos un poquito de Villa, pero es importante porque están pasando todas estas cosas simultáneamente. Regresemos al conflicto. Bueno, derrocan a Huerta, pero como todos sabemos, nada paró la violencia de la Revolución Mexicana con el triunfo sobre Huerta. ¿Qué pasó? Pues yo creo que esto ya es muy conocido. No pudieron reconciliar los intereses y las fuerzas de Villa, de Carranza, de Obregón, de Zapata, los principales líderes. O sea, tuvieron reuniones, tuvieron una convención, la convención de Aguascalientes para hablar, tuvieron un congreso para hacer una nueva constitución y todo, pero las personalidades, esto era un choque de personalidades, no nomás de intereses de clase. Es que estos eran unas muy fuertes personalidades, unos egos gigantescos, ¿no?, entre ellos. Y no les permitía conciliar, no les permitía reconciliar sus posiciones y, a ver, yo doy esto, tú das esto, vamos a trabajar juntos y todo. No, era todo el desafío, el machismo, la personalidad tan impotente, tan así, así, unos titanes, ¿no?, en estas personalidades. Y no cedía nada. Entonces se odiaban. Carranza y Villa lo creía un porfirista. A Carranza que lo único que iba a hacer era asumir el poder y seguir la misma cosa. Y Carranza no le tenía nada de afinidad, nada de respeto, a Villa tampoco. Entonces, bueno, fue imposible esta reconciliación, fue imposible llegar a algún acuerdo entre ellos, y entonces, pues, era inevitable que el resultado iba a ser la batalla entre ellos. Las batallas que iba a resultar en quién iba a ser el ganador de la Revolución Mexicana, qué ejército, qué figura iba a ser la dominante, quién iba a triunfar, y que para este triunfo, desafortunadamente, solo se iba a solucionar en la batalla armada. Entonces, como saben, hay unos enfrentamientos tremendos entre las fuerzas de Villa y las fuerzas de Carranza, Obregón. Obregón aquí juega una figura muy clave porque él titubea por un tiempo
a quién seguir, de Villa o Carranza. Y decide, como Estados Unidos decide, curiosamente por la misma razón, que no se podía confiar en Villa, que era muy errático Villa, que era muy impulsivo y que le temían todos, que un día podía estar muy de tu lado y otro día un terrible enemigo. Entonces Obregón mide la situación muy cuidadosamente y decide que su fortuna y su destino está con Carranza. Esto es absolutamente decisivo porque, como ha sido muy bien estudiado, Obregón es la figura clave militarmente en contra de Villa. Habían peleado juntos contra Obregón, contra Huerta, digo. Obregón lo conocía perfectamente, le conocía toda su estrategia, toda su planificación de cómo diseñaba un plan de batalla. Y todo ese conocimiento profundo que tenía de Villa, tanto de su persona como de la forma que peleaba, como de sus fuertes, lo usó en su contra. Planeó muy bien la batalla de Celaya, que fue durísima y duró muchos días. Esto a veces no se toma en cuenta, que no fue una batalla de un día, sino de varios días y de varias subas y bajas, que en cierto momento parecía como que Villa iba a ganar y en cierto momento que el ejército de Obregón iba a ganar y siguieron así hasta que poco a poco fue acabándose el ejército de Villa. Una muy sencilla razón, cargas de caballería no podían contra ametralladoras. Y como ya les mencioné, volviendo a la frontera, que cuando Estados Unidos decide que va a apoyar a Carranza y Obregón, le hace llegar a Carranza y Obregón el mejor armamento que había en ese momento. Y le pone boicots a Villa y todo tipo de traba para que él consiga semejante armamento. Hasta Villa decía que le habían dado parque mal, defectuoso. Pues digo, no sé. Entonces, bueno, es la batalla, yo creo, más decisiva que hay, la singular batalla más decisiva de toda la Revolución Mexicana, que es la batalla de Celaya, en 1915. Allí, pues, al final queda totalmente derrotado Villa y nunca se recupera, nunca vuelve a ser lo que era antes de eso. Sigue peleando, sigue teniendo un ejército, pero recuerden que la División del Norte llegaba casi a 60,000 hombres, todos bien armados, todos muy experimentados de batallas, todos con una gran experiencia de lucha, todos muy valientes, todos que seguían a Villa hasta la muerte. Y así lo hicieron en Celaya. Entonces, al ser derrotado Villa, pues ya está claro el panorama. Ya está claro que los constitucionalistas son los vencedores de la Revolución Mexicana. Asume el poder, como sabemos, Carranza, se declara presidente y asume el puesto y empieza la etapa poco a poco pacífica y de reconstrucción del país. Ahora Villa sigue luchando hasta que llegan a cierto acuerdo después, pero antes de eso está el episodio que vamos a ver en el documental, que estaba tan agredido que se sentía Villa por Estados Unidos, que su ejército decide, en plan de venganza, invadir el territorio norteamericano, la ciudad de Columbus, en Nuevo México, que está muy cerquita de Las Cruces, muy cerca del Paso, Texas. Es una ciudad chiquita, no era de gran importancia, no era El Paso, no era Las Cruces, pero era Columbus, que era también un tránsito chiquito. Pero el ejército de Villa decide invadirlo, lo toma, hay muertes, quedan unos días en Columbus, fusilan a algunas gentes,
roban a todo lo que pueden de la ciudad y luego se regresan a México. Pues el presidente Wilson, que estaba en el poder, cree que esto es intolerable, que un país invade a Estados Unidos y lo que hicieron, y dice, no podemos tolerar esto, entonces nosotros mismos vamos a capturar a Villa y a enjuiciarlo. Entonces decide el presidente Wilson mandar una larga, una muy amplia ejército, que es el tema de este documental, en la persecución de Villa en Chihuahua. Y entonces, pues, ¿por qué no paramos aquí? Porque la historia la narra mejor el documental que yo, con muchas imágenes y una excelente historia detrás de este episodio. Ahora, ¿por qué voy a pasar todo un documental y por qué vamos a tomar el tiempo? Porque tiene repercusiones internacionales. Carranza no reacciona bien contra la expedición Pershing. Llegan hasta el brote de posiblemente una guerra entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos invade México, que no es la primera vez en la Revolución Mexicana que Estados Unidos invade México. Invadió Veracruz, invadió Tampico para derrocar a Huerta. Pero de todos modos interviene militarmente Estados Unidos varias veces en México. Y esto pues manda todo un ejército a cruzar. Sí le avisa a Carranza. Carranza dice, bueno, pues a lo mejor, pero vamos a hacerlo con cierto cuidado, y hay ciertos límites y todo, pero a Pershing le vale. O sea, él tenía un gran ejército, era un general muy decorado, muy experimentado. Entonces él encabeza esta búsqueda por Pancho Villa, que lo vamos a ver en detalle.